En el año 2003, en una cueva remota de Indonesia, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano que apenas medía 1 metro de altura. Al principio pensaron que era un niño, luego que se trataba de una persona con alguna enfermedad extraña, pero estaban completamente equivocados. Lo que encontraron cambió para siempre la historia de nuestra especie, una rama perdida del árbol de la humanidad. En el vasto árbol genealógico de la humanidad, hay ramas que apenas comenzamos a descubrir. Una de las más sorprendentes apareció hace poco más de 2 décadas, Homo floresiensis, un grupo humano diminuto que algunos han apodado como los hobbits reales. A diferencia de otras especies del género Homo, conocidas desde hace más de un siglo, este hallazgo es reciente. Fue en 2003, cuando un equipo conjunto de científicos australianos e indonesios exploraba la isla de Flores en busca de rastros del paso de humanos modernos hacia Australia. En lugar de eso, encontraron un esqueleto excepcionalmente conservado en la cueva de Liang Bua. Su tamaño reducido llamó la atención de inmediato. Apenas 1 metro de estatura, con proporciones corporales únicas. Posteriormente se hallaron restos de al menos 15 individuos más. Por sus rasgos anatómicos, quedó claro que no eran simplemente personas pequeñas, sino una especie humana distinta. Lo curioso es cómo llegaron ahí. La isla está separada por el estrecho de Lombok, una barrera marítima profunda, lo que sugiere que sus ancestros cruzaron por mar, posiblemente en balsas primitivas. Esto ha generado 2 teorías principales. Una propone que descendían de Homo habilis, o incluso de Australopithecus, basándose en ciertas similitudes en los pies. La otra sugiere que provienen del Homo erectus de Java, por su parecido dental y craneal. ¿Quién tiene razón? De momento, no lo sabemos. Todos los intentos de extraer ADN han fracasado y el enigma sigue abierto. Y si el hallazgo del Homo floresiensis ya era sorprendente por sí solo, lo que vino después dejó aún más preguntas que respuestas. Una de las cosas más notables, y que nadie discute, es lo extremadamente pequeña que era esta especie. En un principio, los científicos pensaron que el esqueleto Liang Bua podría representar un caso individual con alguna condición médica, tal vez algún tipo de enfermedad congénita o un desorden del crecimiento. Pero a medida que aparecieron más restos en la misma zona, quedó claro que su reducido tamaño no era una anomalía, sino una característica común de la especie. Hasta ahora, el individuo más alto registrado de Homo floresiensis medía apenas 1,09 metros. El espécimen principal, Liang Bua 1, era incluso más bajo, 1,06 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es un 40% más bajo que la estatura promedio de una persona nacida en 1996. De hecho, caen dentro del rango clínico del enanismo en humanos actuales. Y aún más interesante, su estatura es menor incluso que la de los grupos humanos modernos más bajos, como los Mbuti del Congo, los andamaneses del Índico o los Semang de Malasia, cuyos promedios oscilan entre 1,37 y 1,50 metros. Por eso no tardaron en ganarse el apodo de hobbits, no como diagnóstico, sino por su parecido físico con los personajes ficticios de Tolkien. Y lo curioso es que, mientras en las películas de El Señor de los Anillos, los hobbits miden más, en los libros se los describe con una estatura cercana a la del Homo floresiensis, haciendo que el apodo resulte, irónicamente, muy acertado. Pero las similitudes no terminan ahí. Sus pies también eran inusualmente grandes en proporción al cuerpo, planos y anchos, lo que les daba una pisada muy distinta a la nuestra. Aunque, a diferencia de los hobbits del cine, sus dedos eran largos y delgados. Esta forma del pie, combinada con la longitud de los dedos, probablemente les obligaba a flexionar más las rodillas al caminar. Esto sugiere que su forma de andar era más lenta, con pasos altos y una postura algo encorvada. Y aunque sus piernas eran cortas, mostraban una robustez sorprendente. Aún así, su peso seguía siendo notablemente bajo. Se estima que un adulto promedio de Homo floresiensis pesaba alrededor de 25 kilos, menos que un perro border collie, y una cuarta parte del peso promedio de un varón estadounidense moderno. ¿Por qué tan pequeños? Todo apunta a una explicación evolutiva conocida como enanismo insular. En islas pequeñas con recursos limitados, muchas especies evolucionan hacia tamaños más reducidos para adaptarse a las condiciones del entorno. La isla de Flores no es enorme, tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la isla de Vancouver
y sus recursos alimenticios no eran particularmente abundantes. Esto habría favorecido, con el paso de generaciones, cuerpos más pequeños que necesitaban menos alimento para sobrevivir. Un grupo de científicos incluso sugiere que un factor específico pudo haber influido en este proceso: la deficiencia de yodo. Este mineral es esencial para el desarrollo físico y neurológico, y su carencia crónica en el entorno podría haber tenido consecuencias evolutivas. Señalan características en los huesos del Homo floresiensis que se asemejan a casos de deficiencia congénita de yodo: cuerpos pequeños, cerebros reducidos, cavidades craneales algo distintas, extremidades relativamente gruesas, premolares de doble raíz y muñecas anatómicamente extrañas. Sin embargo, esta hipótesis no es aceptada por todos. Algunos expertos argumentan que sus cavidades craneales no eran tan distintas a las nuestras y que no hay suficiente evidencia para vincular la deficiencia de yodo como causa directa. Además de su pequeño tamaño, el Homo floresiensis presentaba diferencias claras respecto a nuestra especie. Sus clavículas eran más cortas, la estructura de sus hombros apuntaba hacia adelante, y sus codos estaban formados de tal manera que probablemente adoptan una postura encogida de forma natural, como si siempre estuvieran encorvados. A nivel facial, mostraban arcos supraorbitales prominentes. No tenían una barbilla visible y presentaban una mezcla dental curiosa, caninos más primitivos, pero molares avanzados. Y a pesar de todas estas diferencias externas, había algo profundamente familiar en ellos: la forma de su cerebro. Si bien era mucho más pequeño que el nuestro, alrededor de 380 centímetros cúbicos, es decir, menos de la mitad del Homo erectus y más de 3 veces más pequeño que el del humano moderno, su estructura general era parecida. Lo más fascinante es que la llamada Área 10 de Brodmann, relacionada con el pensamiento abstracto y la planificación, era proporcionalmente similar a la nuestra. Esto sugiere que, aunque pequeños en estatura y cerebro, su capacidad cognitiva pudo haber estado dentro del rango funcional de otras especies humanas, como el Homo erectus. Como si su anatomía ya no fuera lo suficientemente peculiar, los restos de Homo floresiensis también revelan algo aún más asombroso: eran sorprendentemente hábiles. A pesar de su pequeño tamaño, estas personas lograron dominar comportamientos avanzados. Los hallazgos en Flores muestran evidencia de que controlaban el fuego, procesaban animales tras cazarlos y fabricaban herramientas de piedra. Lo más interesante es que esas herramientas guardaban un notable parecido con las elaboradas por comunidades Homo sapiens que habitaban regiones cercanas. Estas habilidades eran más que útiles, eran vitales. Durante el Pleistoceno, la isla de Flores era casi como un mundo perdido, aislado y lleno de fauna exótica de proporciones inesperadas. Debido al fenómeno del gigantismo insular, animales que normalmente son pequeños crecieron hasta volverse enormes. Uno de los casos más impresionantes fue el de una cigüeña extinta, Leptoptilos robustus. Aunque su género aún existe en forma de cigüeñas tropicales grandes, esta especie en particular era mucho más voluminosa y amenazante. Alcanzaba una altura de 1,80 metros y su envergadura de alas llegaba a 3,65 metros, comparable con las aves más grandes actuales. Aunque conservaba el cuerpo esbelto típico de las cigüeñas, sus huesos eran notablemente gruesos, lo cual sugiere que no volaba con frecuencia. Más bien, se desplazaba caminando, aprovechando su altura y su aguda visión para cazar presas como roedores grandes y reptiles. Y hay razones para pensar que nuestros pequeños parientes humanos también pudieron haber estado entre sus víctimas. Los ejemplares juveniles de Homo floresiensis tenían un peso comparable al de roedores grandes y, en teoría, incluso los adultos podrían haber estado en riesgo frente a un ave de ese tamaño. Pero la cigüeña gigante no era su único vecino al lado. En la isla también habitaba un buitre de gran tamaño, probablemente del género Trigonoceps. Aunque el linaje sigue presente hoy, esta especie específica ya no existe. Se desconoce su nombre formal y sus dimensiones exactas, pero se estima que era más grande que un individuo floresiensis promedio. A pesar de su tamaño, probablemente no cazaba de forma habitual. Sus parientes modernos son en su mayoría carroñeros, aunque el buitre de cabeza blanca, su pariente más cercano, ha sido observado cazando presas de hasta 4,5 kilos. Si asumimos que el buitre de Flores duplica ese tamaño,
los jóvenes floresiensis estarían dentro de su rango de caza. Con todo, la mayor amenaza quizá no fue la depredación directa, sino la competencia por alimento. Los estudios sobre restos de herbívoros indican que Homo floresiensis rara vez accedía a carroña, lo que sugiere que debieron enfrentar competencia constante con otros carnívoros por los escasos recursos disponibles. Si creías que las cigüeñas gigantes o los buitres carroñeros eran los mayores peligros para Homo floresiensis, es porque aún no hemos hablado del verdadero dueño del trono depredador en flores, el dragón de Komodo. Este reptil impresionante, cuyo nombre científico es Varanus komodoensis, sigue viviendo hoy en varias islas del sudeste de Indonesia, incluyendo Flores. Durante el Pleistoceno, igual que ahora, reinaba como el mayor depredador terrestre del lugar, con ejemplares que alcanzaban los 3 metros de longitud y hasta 90 kilos de peso. No había criatura terrestre que pudiera igualar su presencia. Pero no se trata solo de tamaño. Los dragones de Komodo poseen un conjunto de características que los hacen temibles desde cualquier perspectiva. Para empezar, su dentadura está compuesta por dientes chifodontes, aplanados, curvados hacia atrás y con bordes aserrados, muy parecidos a los dientes de muchos dinosaurios terópodos. En otras palabras, diseñados para desgarrar carne de forma brutal. Y no se guardan nada. Estos reptiles reemplazan sus dientes cada 40 días, así que no tienen problema en perderlos durante un ataque. De hecho, las observaciones modernas de caza muestran que frecuentemente acaban con sus presas con laceraciones masivas, arrancando trozos de tejido con ferocidad. El cuello suele ser su blanco principal durante emboscadas. A veces, matan en cuestión de segundos. Otras veces, la presa queda viva mientras es devorada. Un destino nada alentador para cualquier floresiensis que tuviera la mala suerte de encontrarse con uno. Peor aún, aunque una víctima logre escapar del primer ataque, sigue en riesgo. Por mucho tiempo se pensó que los efectos extraños en presas mordidas eran causados por bacterias en la boca del reptil, pero hoy se sabe que el dragón de Komodo posee glándulas venenosas. Su veneno evita la coagulación, reduce la presión arterial, induce hipotermia y parálisis muscular, lo que lleva al colapso del cuerpo. Además, estos animales no siempre cazan solos. Aunque normalmente son solitarios, se sabe que varios dragones pueden reunirse alrededor de una presa herida, volviendo casi imposible escapar. Su tamaño y ferocidad no les limitan a presas pequeñas. Históricamente, han cazado animales mucho más grandes que los humanos, desde búfalos de agua hasta los extintos estegodones. Y lo más inquietante es que incluso juveniles de apenas 13 kilos pueden abatir presas más grandes que un Homo floresiensis adulto. Por si fuera poco, incluso los humanos modernos, más altos, fuertes y armados, no están del todo a salvo. En solo 3 décadas, se han reportado al menos 24 ataques, con una tasa de mortalidad del 20%. Eso es más letal que los ataques de tiburón. Y si creías que podías defenderte, piensa otra vez. Los dragones están protegidos por una piel gruesa reforzada con osteodermos, pequeños huesos incrustados en la dermis, que actúan como una especie de armadura biológica. Como si no fuera suficiente con ellos, los habitantes de Flores también debían evitar ciertas zonas costeras. En los manglares viven cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes de la actualidad, capaces de superar 1 tonelada de peso y poseer mordidas de hasta 16.400 newtons. Para dar contexto, eso es 27 veces más potente que la mordida de un lobo. Su presencia seguramente limitó el acceso de Homo floresiensis a recursos marinos. Y aunque vivían en una isla, probablemente no pescaban tanto como esperaríamos. En lugar de un paraíso tropical, Flores era un campo minado de reptiles gigantes. Aunque enfrentaban depredadores formidables por todos lados, Homo floresiensis no era simplemente una víctima pasiva del ecosistema. A pesar de su tamaño reducido, estos humanos eran cazadores eficaces, capaces de aprovechar al máximo los recursos que los rodeaban. Su dieta parece haber estado basada en buena parte en los roedores de la isla, y no eran precisamente ratas comunes. En Flores existían varias especies de roedores gigantes, siendo los más destacados Papagomis y el extinto Speleomis. Ambos alcanzaban tamaños comparables a los de un conejo adulto, mucho más grandes que una rata típica. Estos roedores eran abundantes y diversos, lo cual los convertía en una fuente calórica constante. Debido a la ausencia de depredadores medianos
y a la estabilidad del hábitat, probablemente se encontraban en casi todos los rincones de la isla, lo que los hacía un blanco ideal. Sin embargo, los floresiensis no se limitaban a cazar presas pequeñas. Hay evidencia fósil que sugiere que también se atrevieron con el animal más grande de todo el ecosistema, el Stegodon florensis. Este pariente extinto de los elefantes modernos sufrió enanismo insular, pero aún así era enorme en comparación con otros habitantes de la isla. Los ejemplares más antiguos de esta especie pesaban hasta 1,7 toneladas y alcanzaban una altura de 1,9 metros en los hombros. Con el paso del tiempo, su tamaño disminuyó aún más, y para finales del Pleistoceno, la mayoría pesaba alrededor de 570 kilos. Se cree que los Homo floresiensis cazaban principalmente a los individuos jóvenes de esta especie. Las herramientas líticas encontradas cerca de restos de Stegodon, como puntas, perforadores, cuchillas y microlascas, sugieren un sistema de caza organizado y repetido. Es probable que trabajaran en grupos, emboscando crías separadas del rebaño. Los adultos, por su tamaño, probablemente no eran cazados directamente, pero jugaban un papel clave en el ecosistema tras su muerte. Un Stegodon muerto atraía a múltiples carroñeros, aves gigantes, reptiles y humanos, todos en competencia feroz por aprovechar cada parte del cadáver. Esta escena nos pinta un retrato fascinante, un grupo de homínidos diminutos, usando herramientas de piedra para abrirse paso entre reptiles gigantes, aves depredadoras y enormes mamíferos. Aunque físicamente pequeños, demostraron una adaptabilidad sorprendente, enfrentando con ingenio un entorno hostil. Y como bien dice el refrán, no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Homo floresiensis encarna esa idea mejor que nadie. No solo sobrevivieron en una isla llena de desafíos, sino que también moldearon su entorno mediante la caza, el uso del fuego y la fabricación de herramientas. Fueron parte integral de una red ecológica intensa, donde cada interacción, ya fuera depredación, competencia o carroñeo, dejaba huella en la historia evolutiva de Flores. Sobrevivir entre reptiles gigantes ya era una hazaña, pero los peligros para Homo floresiensis no terminaban ahí. Incluso durante sus cacerías, estos pequeños humanos debían cuidarse de otros depredadores más discretos, pero igual de letales. En la isla habitan varias especies de serpientes, muchas de ellas venenosas. Una de las más temidas era la cobra escupidora de Java, capaz de lanzar veneno a distancia con notable precisión. También estaban presentes la víbora de Russell, la víbora de foseta de labio blanco e incluso serpientes marinas como la Laticauda colubrina, fácilmente reconocible por su color azul intenso. Y no todas las amenazas eran venenosas. Flores alberga a uno de los reptiles más impresionantes del mundo, la pitón reticulada, considerada la serpiente más larga conocida. Aunque no es abundante en la isla, se han reportado ejemplares de hasta 6,1 metros de longitud en cuevas. Esto no es un dato menor, considerando que Homo floresiensis también habitaba cuevas, lo cual plantea posibles encuentros desafortunados. El repertorio de criaturas peligrosas no acaba ahí. Se han registrado al menos 19 especies de arañas venenosas, un escorpión y 3 tipos de avispas tóxicas, entre ellas el avispón de patas amarillas, cuya picadura puede matar a un humano adulto. Por si fuera poco, otro pariente del dragón de Komodo también vive en Flores, el varano acuático asiático. Aunque menos famoso, es el segundo lagarto más grande del planeta y puede alcanzar tamaños similares a los dragones, con un peso de hasta 50 kilos. Su toxicidad aún está en estudio, pero se sospecha que también posee glándulas venenosas. Con tantos factores en contra, parecería imposible que una especie tan pequeña lograra prosperar. Pero Homo floresiensis, no solo sobrevivir, florencio. Los fósiles indican que su presencia en Flores se extendió por unos 950.000 años, uno de los rangos temporales más largos registrados para cualquier especie humana. Su éxito probablemente se debió a su capacidad cultural. El uso sofisticado de herramientas de piedra ha sorprendido a los investigadores. En una sola cueva se han encontrado más de 10.000 artefactos, prueba de una industria lítica notablemente avanzada. Además, la geografía de la isla jugó a su favor. Flores cuenta con numerosas cuevas de gran tamaño,
ideales como refugio contra depredadores. Estas estructuras naturales funcionaban como verdaderas madrigueras al estilo Hobbit, protegiéndolos de muchos peligros del entorno. El clima también ayudaba. La isla mantiene un entorno tropical durante la mayor parte del año, con lluvias constantes que compensan la falta de ríos o lagos grandes. Finalmente, la propia condición de aislamiento de Flores fue una espada de doble filo. Si bien provocó cambios extremos como el enanismo y el gigantismo, también limitó la llegada de nuevas especies, reduciendo la competencia directa. Pero el aislamiento no fue absoluto. Ocasionalmente, nuevas formas de vida lograban cruzar el mar y llegar a la isla. Y hace unos 50.000 años apareció una de ellas. Familiar, sí, pero probablemente nada bienvenida. Los humanos modernos. A veces, la historia de la humanidad no se cuenta solo con fósiles o herramientas, sino con los silencios que dejaron aquellos que ya no están. Homo floresiensis habitó su mundo con inteligencia, ingenio y una profunda conexión con su entorno. En una isla remota, sin ayuda externa, enfrenta desafíos que hoy nos parecerían insuperables. Reptiles gigantes, escasez de recursos, competencia feroz y, sin embargo, prosperó. Su desaparición no fue un evento grandioso ni registrado en crónicas, sino una de tantas extinciones silenciosas que marcan el paso del tiempo. Tal vez fue por manos humanas, tal vez por cambios lentos e inevitables. Lo que sí sabemos es que, durante casi 1 millón de años, estas personas pequeñas dejaron una huella enorme. Recordar a Homo floresiensis es también recordarnos a nosotros mismos, que la historia humana no ha sido lineal ni solitaria. Somos parte de un árbol amplio y ramificado, donde cada hoja caída merece ser contada, porque entender nuestro pasado más lejano es, al final, una forma profunda de entender quiénes somos hoy.